Comenzamos esta emisión hablando de un tema preocupante para el sector de la salud en nuestro país, y es que la elevada deuda que de nuevo tienen muchas instituciones con todos los hospitales y clínicas del país, pues cada vez pone más en aprietos al sector salud colombiano. Para ver las cifras y sus implicaciones, le doy la bienvenida al doctor Juan Carlos Giraldo. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Doctor Giraldo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Doctor Giraldo, ¿cómo va el taxímetro con corte a hoy? Esa suma esa cuenta que cada vez les preocupa a ustedes, ¿de cuánto estamos hablando en términos de acreencias? Víctor, nosotros acabamos de hacer el último estudio de cartera, corte 30 de junio de este año, y encontramos que la cifra ya llega a los 12.7 billones de pesos, y eso que es en un grupo de 205 instituciones hospitalarias de todo el país. El corte anterior, un semestre antes, en diciembre del año pasado, estaba en 10.6 billones, es decir, en este último semestre creció un 20% la cartera hospitalaria. Y de esa cartera hospitalaria, ¿qué porcentaje está en mora? Sí, la morosidad es un factor que agrava la cifra porque nosotros encontramos que el 56% de esos más de 12 billones de pesos está en mora, es decir, por encima de 60 días. Eso significa que cerca de 7 billones de pesos son cartera morosa. Difícil, ¿no? Difícil situación y la cifra es demasiado grande. ¿Quiénes son los que deben esta plata? ¿A ustedes? Mire, en este grupo la mitad es por régimen contributivo, un 21% por subsidiado y más de un 12% por entidades del Estado. Pero cuando usted va con nombres propios, se encuentra que en contributivo la mayor deudora y compradora de servicios es la nueva EPS con 1.9 billones de pesos y un 49% de morosidad, con una disminución leve en la morosidad, y eso es un factor positivo para esta EPS. En cambio, hay otras entidades como Medimás con 780.000 millones y un 71% de cartera vencida, y Comeva con 554.000 millones con un 73% de cartera vencida. Esto es en el contributivo. En el subsidiado, la primera en este grupo de entidades deudora es Sabia Salud, una entidad regional en Antioquia, 413.000 millones con 52%. También hay entidades territoriales. La primera es Norte de Santander con 127.000 millones de pesos y un 79% de cartera vencida. Entiendo. En el contributivo, ¿por qué estas EPS se cuelgan tanto? ¿Por qué no pagan? Pues mire, esa es una muy buena pregunta. Este es un problema crónico, es un problema que empeora, es un problema que lo vemos que es refractario a todas las medidas que se están tomando. En sana lógica, esto es inexplicable porque estas entidades están recibiendo la plata por anticipado. Entonces, al final uno tiene que concluir que este es un asunto deliberado de o es un apalancamiento financiero, o es un tema de desgreño administrativo, o es una práctica indebida que se convirtió en algo usual, o todas las anteriores. Yo creo que el común denominador de esto es un tema difícil en que no ha funcionado muy bien la vigilancia y el control, por eso se ha permitido que este tema se vuelva crónico y parte del paisaje del sistema de salud. ¿Y los demás por qué se cuelgan? Por ejemplo, cuando ustedes deberían recibir dineros de recursos públicos, ¿por qué no los reciben a tiempo? Este es un tema en el que nosotros seguimos insistiendo que aquí los dineros para los pagadores van por anticipado, pero se han generado una gran cantidad de prácticas en las que estas entidades se ven beneficiadas con la demora en el movimiento de los recursos. No se reciben a tiempo las facturas, se glosan la mayoría de las cuentas, se usan intermediarios para hacer los procesos de auditoría. Al final del día, cuando todos los ciudadanos pagan oportunamente, entra la plata anticipada a las EPS, no encontramos cuál es la razón. Creemos que es un asunto de apalancamiento financiero, es decir, es una práctica financiera que se está dando, que le da unos buenos resultados a estas entidades que son infractoras crónicas, pero que atentan contra la estabilidad de todo el sistema de prestación de servicios. Pues es que usted tiene razón. Por ejemplo, en el caso personal, antes de que pagarme el sueldo, la empresa primero descuenta la platica que va para la salud, anticipadamente, como lo dice usted. Pero bueno, ¿esto de pronto no se agravó por la pandemia? Mire, paradójicamente, Víctor, en pandemia, los niveles de cartera tuvieron una moderada disminución,
pero no porque haya habido un comportamiento mejor de los pagadores, sino porque, como tuvimos que restringir la prestación de algunos tipos de servicios para poder concentrarnos en las oleadas de COVID, entonces eso disminuyó la producción de esos servicios, la prestación de los mismos y por lo tanto la facturación. Ahora nosotros estamos viendo que hay un rebote, es decir, ya estamos reanudando, haciendo la reapertura de muchos de los servicios y nos estamos encontrando con este panorama que publicamos hoy. En lugar de ver unos mejores comportamientos de pago, estamos volviendo a los niveles prepandemia de la cronicidad y empeoramiento de la cartera. Cuando uno escucha comentarios de enfermeros, de hospitales o de ciertos doctores que dicen, mire, es que no me han pagado, ¿es por esta situación? Este es uno de los factores determinantes para que eso pueda suceder. El sector hospitalario hace un gran esfuerzo precisamente para que no se llegue a este asunto. Pero hay que entender, el dinero en los hospitales se necesita ¿para qué? Para dos cosas grandes. Uno, pagar el talento humano en salud y dos, comprar los medicamentos, dispositivos, actualizar la tecnología para poder prestar el siguiente servicio. Cuando se atrasa el movimiento del recurso, esto puede, a pesar de todos los esfuerzos del sistema hospitalario, por ejemplo, acudiendo al crédito o aplazando un poco el pago de los proveedores, puede llegar en algún momento a afectar la oportunidad en el pago de las nóminas. Pero entonces, doctor Giraldo, ¿cómo hacen ustedes cuando de un lado llega un paciente necesitando una atención y ustedes no le pueden decir a ese paciente que no, que se vaya porque usted no tiene insumos y porque a usted no le han pagado y que porque hay un retraso y que la cartera en mora y vencida? Bueno, usted no puede salir con esas excusas. ¿Cómo hacen para seguir prestando los servicios médicos? Mire, ese es el asunto más difícil. Nosotros estamos obligados por ética y por compromiso. Atendemos a los pacientes al día y en el momento que es correspondiente. Infortunadamente, el flujo de recursos no llega en el mismo momento. Por eso es que son estas quejas y por eso se presenta este estudio, para decirle al gobierno nacional, hay que hacer muchos arreglos para que esto no suceda, porque al final del día uno, como hospital y clínica, hace muchos ajustes, acude al crédito, hace aplazamiento de ciertas intervenciones, remodela la institución y rediseña la prestación del servicio, reprograma los turnos, empieza a contraer servicios y en algún momento, más temprano que tarde, si el flujo de recursos no es completo, uno va a tener que afectar la prestación del servicio, disminuyendo la eficacia en la presentación de los mismos. Entonces, este es un asunto que no es un tema financiero de plata, este es un asunto que tiene que ver con la asistencia, con la eficacia en la prestación del servicio. Es por eso que nosotros hacemos este llamado de urgencia al gobierno nacional. Y todas esas EPS que están colgadas, ¿han hablado con ustedes? ¿Les han hecho alguna propuesta para ponerse al día? Sí, como nosotros decimos en el estudio y en el boletín, a nosotros nos preocupa mucho que en lugar de proponer pagos, planes de pago inmediatos, estamos observando propuestas que, por ejemplo, nos dicen condone un 35% de la cartera o denos un plazo de 10 años o convirtamos esa cartera en acciones de esta entidad. Yo creo que eso no es debido. Esto no son prácticas que nos vayan a llevar a nosotros ni a resolver el problema ni a darle estabilidad a los hospitales ni a darle la seguridad a la gente que los servicios se van a seguir prestando. Yo creo que aquí hace falta una muy fuerte acción de vigilancia y control para evitar que estas prácticas que se están volviendo comunes sigan expandiéndose. Una última pregunta, doctor Giraldo, y es que creo recordar que inclusive en el primer año del gobierno del presidente Iván Duque, él anunció que saldaría las deudas con el sistema de salud. ¿Eso en qué quedó? ¿Sí se giró la plata o no? Mire, a raíz de la pandemia ha habido movimientos de dinero que hay que reconocerle al gobierno nacional, pagos por disponibilidad, bonos al talento humano en salud, compras de cartera, la utilización de las canastas COVID que suman varios billones de pesos. Sin embargo, el programa bandera, el programa estrella, que era el acuerdo de punto final, nosotros desde el sector hospitalario lo hemos hablado con el propio gobierno, hemos visto que estos recursos no han llegado ni en la cuantía, ni en la oportunidad, ni el porcentaje que se esperaba para el saneamiento de la deuda con el sector prestador de servicios. Hemos visto que se ha concentrado mucho en las EPS, en algunas cajas de compensación y en entidades de ellas mismas, de las EPS, de integración vertical, entidades de propiedad o que están relacionadas o vinculadas con ellas.
Entonces, nosotros por eso le decimos al gobierno, usted en este momento tiene que darle un revulsivo al acuerdo de punto final para que la liquidez llegue al sector prestador de servicios. Tiene que hacer más compras de cartera, habilitar más líneas de Findeter, habilitar un giro directo universal y liberar inclusive las reservas técnicas de algunas entidades para que haya liquidez y se pueda llegar a sanear toda esta cartera. El acuerdo de punto final se está quedando sobre todo en las EPS, no está llegando hasta el sector prestador como debiera ser. Así se llamó en su momento ese anuncio del gobierno nacional, el acuerdo de punto final, pero como que quedó en puntos suspensivos. Doctor Giraldo, feliz noche. Gracias por estar aquí con nosotros. No, señor. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Hablando del sistema de las finanzas del sector salud en nuestro país. En más información, tras 48 horas de